Buenos días a todos. Después de esta intervención de Iñaki, que ha sido muy bonita y instructiva, me da un poco pena teneros que meter dentro del proceloso mundo de la Orden ECO y su modificación. Entonces, os pido un poco de paciencia. Yo creo que trataremos de hacer algo por lo menos comprensible. Pero bueno, sí es verdad que es un tema árido, sí es verdad que es un tema que quizá no le damos la importancia desde el punto de vista de la promoción o la venta de vivienda, pero que tiene unos efectos importantes, o que podría tenerlos, ¿no? Lo primero, quizá antes de empezar con el debate, pongo un poco en contexto. La Orden ECO se enmarca dentro del entramado, digamos, regulatorio español en materia de hipoteca, pues junto con las dos principales leyes que es la 281 y la 5/2019. Una determina que la ley hipotecaria, la ley del mercado hipotecario, lo que indica es quién puede hacer tasaciones. Las tasaciones son necesarias para constituir la garantía de un préstamo para después comprar o producir vivienda. Y la modificación o la nueva ley de crédito inmobiliario que se aprobó en 2019, en la que señala, pues básicamente en relación a la tasación, señala cuáles son los distintos pagadores de la fiesta, ¿no? Quedando como una de las pocas cosas en las que quien paga por el informe de tasación es el cliente, bien sea el promotor, bien sea el demandante final de la vivienda. Bueno, en este ámbito hay reales decretos, etcétera, etcétera, pero hay una cuestión muy importante. Los créditos hipotecarios son susceptibles de movilización. Movilización quiere decir que se pueden emitir cédulas hipotecarias, que es la vía que tienen las entidades financieras para financiarse más allá de los depositantes. Eso se pone en el mercado y ese mercado lo constituye el mundo. Es decir, no es ni Euskadi, ni España, ni Europa, es cualquiera, un inversor en Abu Dhabi. Este señor había que ser atraído a este mercado. Y en el año 2003, el entonces ministro de Economía, que era Rodrigo Rato, impulsó esta orden ministerial. Es decir, no es una ley, pero sin embargo tiene efectos, vamos a decir, sobre todas las leyes que gestionan el crédito hipotecario. ¿Y por qué? Porque lo que dijo es, vamos a hacer las tasaciones de una determinada manera que un inversor tercero esté seguro de que la garantía subyacente en ese bono que se va a emitir es prudente y es conforme a la realidad del país. Bueno, eso y no otra cosa es la Orden ECO. La Orden ECO lo que nos dice a las sociedades de tasación, que somos las habilitadas según la ley hipotecaria, nos dice cómo debemos hacer las tasaciones. Y hay una cuestión muy importante. Las tasaciones hipotecarias están tejidas alrededor del principio de prudencia. Es decir, se espera de los tasadores que emitan tasaciones que sean prudentes, es decir, que estén en una base de valor distinta a la de mercado. No es estrictamente mercado lo que hacen las sociedades de tasación. Mercado hacen consultoras como, por ejemplo, la de Miquel, que después intervendrá. Nosotros hacemos una cosa muy concreta, que es el valor hipotecario. El valor hipotecario es aplicar una serie de medidas adicionales sobre la observación del mercado para que ese valor, de alguna manera, sea más estable. Estoy resumiendo mucho. Y dice otra cosa. Dice qué condiciones que se dan en el inmueble dan lugar a que esa movilización del crédito no sea posible. Esto es una cosa importante, lo hemos hablado John y yo en algún momento, que son el tema de los condicionantes. Los que hayáis usado tasaciones, habréis visto que cuando sale un condicionante, esto es anatema, arde Troya. Condicionante vienen determinados por la propia Orden ECO. Y dice, en aquellas situaciones en las que una falta de documentación, una falta de comprobaciones, lo que sea, ahí está todo determinado en la propia orden, dice cuándo ese valor no se considera estable suficientemente para poder ser movilizado en una cédula hipotecaria. Estas son las dos cuestiones clave que hace la Orden ECO. 20 años han pasado. No sé si hemos cazado muchos ratones o no, pero desde el 2003 pues hemos tenido un poco de todo, ¿no? Hemos tenido un crecimiento extraordinario de la promoción y de la venta inmobiliaria, el incremento de precios, sin duda, después una crisis de prima de riesgo país, en fin, hemos tenido un poco de todo, ¿no? Pero la Orden ECO ha permitido que ese mercado de bonos garantizados haya sido activo en lo peor de la crisis. Es decir, se seguían emitiendo en el año 2008, 2009 y 2010, se seguían emitiendo cédulas hipotecarias. Y esto ha sido parte muy clave para precisamente que las entidades financieras, las que hayan sobrevivido, hayan tenido capacidad de seguir actuando en el mercado. Lo pongo esto en contexto. Ahora vamos al año 2024, estamos casi terminando. Se ha propuesto, ya este es el segundo borrador que proponen, y proponen una serie de modificaciones sobre la Orden ECO que tienen, en mi opinión, efectos sobre vuestro trabajo del día a día.
Yo observo 3 principales modificaciones, que son las que me gustaría debatir con vosotros, y luego un paquete de 4 modificaciones de índole más técnico, que quizás si tenemos tiempo abordaremos también, ¿no? Y por empezar un poco por la primera, ¿no? Y enlazando con el título de la mesa, ¿no? Es decir, agilizar urbanísticamente mediante la orden eco. Bueno, después de lo que ha dicho Iñaki, queda claro que nosotros no somos quien para determinar de qué manera se libera suelo. Lo que sí prevé la orden eco, tal y como está redactada, es que se puedan iniciar obras sin tener licencia completa de obra. Esto nace de una iniciativa que empezó en Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid, que le llamaron, con muy mal wording o titulándolo muy mal, le llamaron licencia previa, ¿no? Y entonces la orden eco lo recoge de alguna manera llamándole licencia esencial. ¿Y licencia esencial qué significa? Que no tengo que tener completamente desarrollado el proyecto para poder iniciar la obra. Esto desde el punto de vista del promotor, bueno, nos lo dirá Julio después, podría tener sentido, ¿no? Porque nos daría tiempo, efectivamente, a que durante la ejecución de la obra se culminasen aquellos otros aspectos que es verdad que en orden cronológico van después de, digamos, la cimentación, ¿no? Tiene un problema, y es que nosotros estamos, y os recuerdo, estamos pensando en el inversor de Abu Dhabi. Y el inversor de Abu Dhabi lo que quiere saber es que esa obra que está financiando indirectamente efectivamente va a concluir. Efectivamente va a tener la capacidad de que a la finalización le entreguen la declaración de obra nueva y la licencia de primera ocupación. Y entonces hay, digamos, la orden eco, tal y como está redactada a día de hoy, deja mucho campo a la interpretación. No obstante lo cual, empezamos si quieres por John, no sé qué te parece justo ese aspecto. No. Pues ya se ha comentado aquí, ¿no?, que hay básicamente en la promoción hay 2 problemas. Uno es la escasez de suelo, que es un tema endémico y que lo que supone es que al final la escasez supone carestía y la carestía supone que al final el comprador final paga más por su vivienda. Y el segundo es, ¿no?, el tiempo de obtención de licencias para construir y entregar las viviendas, ¿no? Entonces, bueno, ayuntamientos como el de Madrid han empezado a hacer temas, vamos a decir, para solucionar la segunda opción esta, y con buena declaración responsable y tal. Claro, nosotros, al final, por ley tenemos que cumplir y acatar lo que dicen las tasaciones eco. Entonces, en el momento en que las tasadoras empiecen a poner salvaguardas o condicionantes a esas tasaciones, a nosotros nos va a suponer más complicado financiar esas promociones, con lo cual la orden tiene que dejar muy claro que esas nuevas modalidades de permitir la construcción pueden ser aceptadas por las tasadoras, porque vuelvo a insistir, si las tasadoras nos ponen cualquier tipo de cortapisa a las tasaciones, va a ser muy complicado que nosotros podamos financiar hasta que se soslayen esas, o la tasadora nos levante los condicionantes o las salvedades. Sí, pero quizá un poco, y enlazando con eso, una sociedad de tasación en un momento dado puede decir esto es admisible en la orden eco, por lo tanto, emito la tasación y no la condiciono, con lo cual tú nosotros financiaremos, pero tampoco tienes tú como financiador, no tienes garantía de que vayan a obtener a continuación la licencia final. Sí, no, ¿Eso tendrá alguna efección sobre el riesgo? Ese riesgo habrá que evaluarlo. Es verdad que hasta ahora, quiero decir, acaba de empezar a funcionar este sistema, con lo cual no se ha dado nunca el caso de que habiendo obtenido, no haber llegado al final, ¿no?, que al final la licencia definitiva no se haya conseguido. En ese momento habrá que ver lo que pasa, pero hombre, en principio de momento, o sea, nuestra intención es seguir financiando promociones y ayudar a las empresas, con lo cual, oye, si la tasadora al final nos dice que se está cumpliendo la normativa y que la obra avanza, pues nosotros seguiremos apoyando, hasta que pase algo que nos diga que efectivamente hay un problema. Pero en principio nosotros vamos a ir apoyando a las promociones. ¿Tú, Julio, cómo lo ves? Bueno, buenos días, Íñigo. Muchas gracias al correo cuchabankpisos.com y a todos los compañeros que están en el evento por invitarnos al mismo y por participar de esta mesa. Nos ha tocado un asunto un poco árido, ¿eh? Tú lo decías, Íñigo. Yo diría un primer aspecto es, y me corriges que es tu campo, ¿vale? Pero fundamentalmente la orden eco, que efectivamente uno de sus principales criterios es el de prudencia para conseguir generar una opinión de valor por un externo homologado por el regulador, que dé garantía a entidades financieras e inversores para poder ayudarnos a
a promover, a ayudarnos a financiar proyectos, ya en su propia estructura es una norma muy garantista y que no debemos de abandonar. Cuando hacemos una valoración de un ámbito, básicamente, en ausencia de comparables, hacemos una expectativa, lanzamos unos flujos de ingresos y gastos de la promoción probable y los traemos a valor presente a una tasa que ya tiene en cuenta la rentabilidad esperada por el promotor, su riesgo, la financiación que va a tener. Es decir, que ya penaliza o actualiza, en el concepto que queramos utilizar, de una manera relevante esa opinión de valor que sirve de garantía para todos los necesarios colaboradores, entidades financieras, inversores que queramos trabajar. Nosotros desde Loyola, y creo que es un mantra que piensa la totalidad del sector, tenemos que apostar por la colaboración público-privada, ¿vale? Hemos hablado de la escasez de suelo y del tiempo de transformación del mismo. Y estamos en un sector con unas necesidades, unos requerimientos en recursos, en capital y en tiempo elevadísimos para poder desarrollar. Y la pregunta que yo hago es, una vez que se ha adquirido un suelo, que se ha participado en su transformación, en su caso, años para poderlo realizar, que se ha invertido y se ha desarrollado un proyecto con todos unos estudios previos, que se ha hecho una gestión de comercialización, es decir, que hay un esfuerzo detrás inmenso. ¿Tiene sentido que para poder realizar para solicitar una licencia de obra se tarden entre 6 y 12 meses y en algún caso un plazo superior a 12 meses? ¿Tiene sentido que eso ocurra cuando el proyecto está listo para salir? Pues la respuesta es que no, ¿vale? Lo mismo ocurre cuando se finaliza una promoción y necesitamos finalizarla a nivel administrativo con la licencia de primera ocupación. Con lo cual, desde el sector privado creo que tenemos que colaborar con la Administración para tener un marco regulatorio estable que permita reducir esos tiempos, que son mucho dinero, ¿vale? Para todos, para nosotros y para nuestros clientes. O sea, que la iniciativa, digamos, esta de la licencia esencial, ¿la ves conveniente? La iniciativa de la licencia esencial es necesaria y hay que trabajar en esa vía. Igual que la declaración responsable en sustitución de la licencia de primera ocupación es necesario. Y hay que buscar fórmulas que nos permitan a todos, a la Administración, al sector público y a la iniciativa privada y a nuestros financiadores en forma de entidades financieras e inversores, tener seguridad jurídica para poderlo hacer. La norma ECO debería reflejar esos valores, pero teniendo en cuenta que es una norma muy garantista y que ya tiene en cuenta unos parámetros que restringen mucho esa garantía, hay que entender muy bien cómo se refleja esa licencia para que bueno, lo que debería ser positivo para el desarrollo de un proyecto no sea negativo en una menor valoración del mismo. Pero tenemos que ir a esas iniciativas, tenemos que conseguir agilizar los tiempos de transformación de un proyecto. Hablaremos del valor, porque es verdad que hay otro aspecto que a mí me parece quizá más relevante que este, ¿no? Dicho lo anterior, lo que, si me preguntas a mí la opinión, es está bien que se habiliten otras fórmulas que permitan, digamos, agilizar la puesta en producción de obra, porque tal y como ha dicho Iñaki, pues no es una cuestión que digamos de capricho, sino es algo necesario, ¿no? La cuestión es que desde el punto de vista del proceso, y yo soy parte de ese proceso, igual que lo es el promotor, igual que es la entidad financiera, ¿no? Ese proceso debería ser claro, debería ser previsible, deberíamos tener, digamos, unas ideas básicas de cómo funciona, de cómo empieza y cómo termina. Y en ese sentido yo pediría al regulador, ya lo he hecho, ¿no? Pero que sí sería, que fuera mucho más claro, es decir, oiga, en estas condiciones sí o sí o sí o sí es admisible y en estas otras necesita alguna otra cosa adicional, ¿no? De forma tal que no paralicemos, porque al final no vaya a ser que por querer correr mucho en las fases iniciales no culminemos la obra, que es realmente lo que importa son como decía Iñaki, los ratones cazados. Y esto es un poco a mí lo que me da un poco miedo, ¿no? Digamos, la perturbación sobre la tramitación, ¿no? Pero hablando del valor, hay una cuestión importante. Lo ha hecho Julio, además me gusta que lo diga porque Julio ha sido muy usuario de tasaciones en los últimos años. Entonces sabe que los valores de tasación no necesariamente reflejan el valor de mercado. Es más, no deberían reflejar el valor de mercado. Y todo es así porque hay innumerables pequeñas cositas que impone la norma a la hora de hacer la valoración, de forma tal que siempre tiras hacia el lado de prudencia. El caso más extremo es que nosotros no certificamos un valor de mercado, sino un valor hipotecario, que es una excepcionalidad en Europa y en el mundo.
En Europa creo que Polonia tiene algo similar y en Alemania tienen otra cosa que no es lo mismo, pero bueno, que se podría asimilar al valor hipotecario. No hay nadie más en el mundo que lo utilice. Pero es verdad que desde la crisis del 2007 y posteriores, ¿no? La crisis de la prima, etcétera, etcétera, y todo aquel colapso de la subprime, prácticamente todos los organismos europeos están dirigiéndose hacia el concepto de valor sostenible. En el sentido de que, oye, no queremos tener algo tan pegado al mercado que cuando se produzca cualquier perturbación de un 5% se caiga, digamos, la promotora, la entidad financiera o quien estuviese involucrado en aquello, ¿no? Bueno, llevan dándole años muchas vueltas a esto dentro de la gestión macroprudencial, en forma de incremento de las provisiones que se les exigen a las entidades financieras. Exigir provisiones significa menos resultados. La reserva de capital, eso significa que si te elevan la reserva de capital tienes menos dinero para prestar. Están haciéndose muchos trabajos en el sentido de prudencia, 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 sostenibilidad, sostenibilidad, sostenibilidad. La cuestión es que la orden ECO, reflejo de todo ese entorno, ¿no?, en el que se mueve, de repente mete una cosa llamada el principio de sostenibilidad, en contraposición al principio de prudencia, que es el que expresaba antes Julio, ¿no? Y entonces podría hacer la circunstancia de que el principio de prudencia quedase por debajo del de sostenibilidad. Hace pocas semanas aquí en Bilbao se celebró el mayor evento que hace RICS. RICS es la mayor asociación profesional de APIs y valoradores del mundo, ¿no? Lo hacía aquí en Bilbao, creo que estuviste tú también, Miquel, en aquella. Bueno. Y entonces hablaban estrictamente de temas de sostenibilidad y ESG. Y en algún momento dado yo recuerdo una de las ponentes y digo, no, es que lo que tenemos que hacer es producir sin emisiones netas de carbono, ¿no?, de dióxido de carbono. Y empezaba a decir que, claro, que hay que hacer promociones de madera y que esas son las que había que favorecer desde el punto de vista de la financiación. Claro, tú miras el parqué de vivienda actual en Euskadi y dices, coño, le voy a tener que aplicar, yo si prevalece el principio de sostenibilidad, le voy a tener que aplicar un descuento. Regulatoriamente le tengo que aplicar un descuento a aquellos que tengan estructura de hormigón. Así puesto parece una majadería, o sea, es que no... Pero es verdad que esto se ha insertado, digamos, a las bravas en la orden, y claro, esto... No quiero hablar, por ejemplo, de lo que está ocurriendo en la Dana, ¿no? O sea, cómo recogeríamos, digamos, el riesgo de inundación o el riesgo sísmico, ¿no? Eso va a tener más importancia que realmente lo que el mercado está dispuesto a pagar, con los ajustes necesarios, pero lo que el mercado está dispuesto a pagar por ese bien. Ahí te la dejo. A ver, hay un punto que es que a día de hoy, en la promoción nueva, no sé, prácticamente no de la totalidad, no, pero práctica totalidad del resultado, vamos a decir, del producto final es sostenible. O sea, las viviendas son sostenibles. Otra cosa es que el regulador, además, quiere meter mano a que los materiales que se utilizan en las viviendas y el proceso constructivo en sí sea sostenible. O sea, el primer objetivo está conseguido. Las viviendas son sostenibles, con lo cual ahí pues el regulador no va a decir mucho porque ya le ha metido mano, claro. Si empieza a meterle mano a lo que es el proceso constructivo y los materiales, primero vamos a tener un problema. ¿Quién va a certificar esa trazabilidad? Quiero decir, vosotros nos vais a certificar a nosotros que ya no el proyecto es sostenible, sino que la trazabilidad del hormigón, del acero, de las cerámicas, todo el proceso productivo es sostenible. Alguien nos va a tener que certificar eso a las entidades para poder dejar de... Y no solo eso, es decir... Tú estás en una comunidad de propietarios y tiene que reunir ciertas condiciones de calidad de gobernanza y de diversidad, me da igual, ¿no? O sea, que tenemos que tener un protocolo de cómo contratamos al portero. O sea, quiero decir, eso tenemos que recogerlo en el valor. Parece una cosa un poco... Pues, quiero decir, pero al final nosotros nos giraremos donde vosotros y os diremos el regulador nos exige esto, ¿qué opináis? ¿No? O sea, y entonces va a ser complicado, porque vuelvo a decir, la trazabilidad en un edificio del proceso productivo a día de hoy es complicado, ¿eh? O sea, quiero decir, entonces, pues si el regulador nos pone muchas cortapisas ahí, pues lógicamente se va a complicar la financiación. Bueno, yo en la parte de sostenibilidad, si me permitís, teniendo en cuenta que estamos en Bilbao, y vuelvo a repetir que el sector yo creo que está haciendo un gran esfuerzo con dos grandes vectores, ¿no? La sostenibilidad y la industrialización creo que está en la cabeza de todos.
Y yo aquí quiero hacer referencia, precisamente estando en Bilbao, y en ese esfuerzo de colaboración público-privada, a todo lo que está, bueno, esa realidad del nuevo Bilbao y todo lo que se ha hecho en la isla de Zorrozaurre, ¿no? Solo con una inmensa esfuerzo por parte de todas las administraciones, la Central, Eusko Jaurlaritza, Diputazioa, Bilboko Udala, promotoras, constructoras y el resto de agentes de edificación, se ha conseguido transformar un entorno otrora de gloria industrial de esta provincia, de esta ciudad, en un ámbito residencial único, ¿vale? Y la ciudad vuelve a mirar a la ría. Sin un esfuerzo de todos eso no se hubiera podido producir. En Loyola, además, participamos en ese proceso y tenemos el orgullo de traer a este evento una promoción en un marco y una ubicación incomparable. Pero dicho esto, no hay que olvidar que en la parte de sostenibilidad, todo proyecto de obra nueva se rige por un código técnico de edificación que ya es exigente en todo el proceso de transformación, o edificación, ya es muy exigente en la necesidad de que los inmuebles sean eficientes, ¿vale? Con lo cual ha cambiado mucho, ¿vale? la eficiencia de un edificio de obra nueva desde la entrada del actual CT, del Código Técnico de Edificación. En sostenibilidad y industrialización son dos vectores en los que nos fijamos mucho. Primero, porque las promotoras tenemos conciencia medioambiental. Y segundo, porque la sociedad nos lo pide, nuestros clientes nos lo piden, ¿vale? Nos lo demandan de una manera abierta. Quieren vivir en casas más confortables, más respetuosas con el medio ambiente, que generen menos impacto. Y nos esforzamos muchísimo en medir la huella de carbono de nuestros edificios. Y estamos pensando en cómo mejorar toda la trazabilidad del proceso de industrialización o de transformación, desde que intervenimos en un suelo hasta que nos vamos de allí, ¿no? Entonces, todo ese esfuerzo que se está realizando y que es una demanda social en el que creo que estamos todos involucrados y todos creemos que en él, pero todo ese esfuerzo tiene también un impacto económico importante para todos. Debería, si lo trasladamos al... No me he ido, vengo. Si nos vamos a la orden eco, debería haberse bonificado. O sea, entonces, es muy importante que todas las medidas de inclusión, de criterios de sostenibilidad, en una norma que es muy garantista, ¿vale? Y que además es única, como tú trasladabas en Europa, sean criterios que en su aplicación mayoren la valoración del activo, tú que no la mejor minoren. un premium sobre digamos, las características de sostenibilidad. Correcto. Creemos que tiene sentido y lo que tiene sentido es acotar muy mucho qué factores o criterios de sostenibilidad queremos incluir y cómo lo queremos aplicar, para que todo ese esfuerzo al final pues, no tenga una recompensa negativa, ¿no? Pues fíjate que en ese evento que se celebró en Bilbao hace no sé, 3 o 4 semanas, intervino el fundador de Casafari, que no sé si conocéis, pero que es un agregador de ofertas en venta de viviendas, ¿no? Y él decía que según sus estudios no había evidencia, lo decía así, es verdad que estaba hablando de segunda mano también, no era solamente, porque no había evidencia de que el mercado, en un mercado que está tensionado, porque efectivamente hay más demandantes que oferta, que no había evidencia ninguna de que el eventual comprador requiriese factores de sostenibilidad a la hora de tomar su decisión. ¿Cómo lo ves? Bueno, tenemos que tener en cuenta que en el Estado el 80% de las viviendas tienen calificación energética E, F o G. O sea, entonces, es decir, que al final, no nos engañemos, en España se construyen 100.000 viviendas al año. O sea, pero se venden muchísimas más. O sea, la mayoría de las que se compran y se venden en un año no cumplen, no son viviendas sostenibles, ¿eh? O sea, que, con lo cual, quiero decir, lógico que la gente no demande, porque es que si te pones exquisito, solo puedes acceder prácticamente a las 100.000. O sea, si tú dices, oye, yo quiero una vivienda sostenible sí o sí, pues tampoco hay tantas donde poder elegir, ¿eh? O sea, quiero decir, porque hay muchísimas más de las de F y G que de las de A y B. Entonces, claro, la gente al final, el que demanda una vivienda, pues tiene que poder comprar lo que puede comprar, no lo que le gustaría, porque es que no hay oferta. O sea, ojalá hubiera todas las viviendas que salían al mercado fueran sostenibles, pero no son. O sea, pues la realidad es la realidad. La realidad son el 80% EFG. Íñigo, parece que el anteproyecto de directiva de la Unión Europea no está muy de acuerdo con esta aseveración de que no hay impacto, ¿no? Es decir, parece que Bruselas tiene claro que el parque residencial inmobiliario genera el 30% de las emisiones de gases invernadero y que hay que ponerle freno, ¿vale? Por diferentes, también por conciencia medioambiental, probablemente por razones socioestratégicas en lo que es el consumo los consumos energéticos de gas, de electricidad, etcétera, ¿no?
y parece que es una norma que está dando pasos agigantados. En el Estado y en particular en Euskadi tenemos un parque inmobiliario de segunda mano muy antiguo, ¿vale? Muy antiguo y con una calificación energética muy pobre, sobre el cual vamos a tener que intervenir. Y para ello hemos contado, entre otros, con una cantidad ingente de recursos a través de los fondos Next Generation de la Unión Europea, que han tenido una aplicación muy dispar, y estoy queriendo ser suave en el comentario, muy dispar a lo largo de la geografía nacional, ¿vale? El gobierno vasco lo ha hecho muy bien, ¿vale? Muy dispar, y era una medida, creemos que muy interesante para poder generar esa demanda y esa conciencia para favorecer la mejora de la eficiencia energética y la sostenibilidad de nuestro parque inmobiliario. Si es cierto que la oferta que generamos desde obra nueva es residual, en comparación con es muy pequeña, ¿vale? Y es difícil que sea más grande por los obstáculos que nos encontramos a la hora de poder gestionar un suelo, pero ya la obra nueva tiene unos estándares a través de ese código técnico de edificación de sostenibilidad radicalmente diferentes a la que te puede tener el parque usado, ¿no? Es el parque usado donde es el gran qué, ¿no? En los próximos años. Bueno, yo no soy un negacionista, ¿no? Ni mucho menos. Lo que quiero decir es que desde el punto de vista de la función de la Orden Eco, que insisto, es garantizar la inversión de un señor que no sabe nada del mercado, ni inmobiliario de Bilbao, ni sabe quién es el gobierno vasco, ni en realidad le importa, ¿no? De qué manera yo tengo que hacer mejor mi trabajo para que este hombre invierta en esas células hipotecarias, ¿no? Es que hay que entenderlo desde esa perspectiva. Desde esa perspectiva, el aplicarle un premium a la sostenibilidad, si el mercado no lo reconoce, quiere decir que estarías dando mayor financiación de la que después la entidad financiera puede recuperar y que sirve de colateral para esa inversión que ha hecho ese inversor hipotético en Abu Dhabi, ¿no? Entonces, yo creo que sí, efectivamente, el mercado reconoce factores de sostenibilidad, la sociedad de transacción debe recogerlos y debe otorgarles valor. Pero debe ser notorio, debemos ser capaces entre todos de observarlo. Igual que observamos que si tiene terraza grande vale más o que si tiene ascensor vale más. Y yo creo que eso es lo que, y esta es mi opinión, adolece la Orden Eco, ¿no? Lo deja tan abierto que parecería que deberíamos hacer, además de una valoración prudente, deberíamos hacer una cualificación completa de todos los riesgos asociados a la sostenibilidad, el medio ambiente y la calidad de gobernanza, ¿no? Y esto quizá excede la función. Lo que sí es, hay que tener en cuenta que los mercados internacionales a día de hoy están valorando. O sea, no es lo mismo una cédula hipotecaria compuesta por viviendas con calificación sostenible que una cédula hipotecaria compuesta por viviendas con calificación no sostenible. O sea, que el mercado ya está haciendo esa diferenciación, el mercado mayorista, digo. O sea, quiere decirse, hay ya fondos que solo van a comprar bonos sostenibles. Entonces, con lo cual, esa diferenciación también se puede hacer. O sea, que se premia la sostenibilidad a día de hoy en los mercados internacionales. Absolutamente. Pensamos lo mismo. Una gran mayoría de los fondos de inversión a la hora de invertir tienen que invertir con criterios de sostenibilidad, ¿vale? La sostenibilidad es un vector más, aparte de la ubicación y, lógicamente, la rentabilidad esperada del proyecto, muy relevante, tan relevante que puede ser un criterio negativo de toma de decisión, ¿vale? Y de manera generalizada. Incluso excluyente, ¿eh? O sea, sí, excluyente. Hay fondos que si no les presentas un proyecto sostenible directamente ya no pueden invierten. invertir. Lo que pasa es que, fijaros, y así entramos en el tercero de los puntos que recoge la modificación, los puntos que yo he destacado, ¿no? Que es el tema de la certificación de eficiencia energética. Sabéis que es obligatorio, antes de ponerse a la venta cualquier activo inmobiliario, que eso debe contar con una certificación energética. Es una obligatoriedad que no afecta al precio al que lo pones a la venta, sino que simplemente es un trámite más que hay que rellenar. Resultado, esta es otra vez opinión personal mía, los certificados de eficiencia energética se hacen mal. No me creo este desglose que me has dado de todo GES y EFES ni en Euskadi ni en España, ¿no? Yo creo que nos hacen con la profundidad de vida, pero esto es una opinión mía. En todo caso, están los que están y hay un montón de ellos que todavía no están. Y quizá no afecta tanto a la promoción, pero sí a la vivienda existente. Es decir, la Orden Eco ahora mismo está haciendo exigencia
hasta el punto de que si no dispones de ella, hemos de rehusar la emisión de tasación. Es decir, rehuse de tasación. No podemos, señor, emitir una tasación, tal y como está redactado a día de hoy en el borrador de orden ECO. Y entonces, claro, nos encontramos en una situación en la que ese inmueble está identificado, ese inmueble está comprendido, está medido, verificado, se ha hecho el mercado y se le han aplicado los ajustes que corresponden, y sin embargo me veo en la obligación de no emitir la tasación. Esto no tanto para el crédito promotor, pero sí para el crédito del día a día, y aquí entiendo yo que hay muchos profesionales dedicados a la compraventa, a la intermediación en la venta de vivienda. Claro, esto hace completamente impredecible un procedimiento, porque si el vendedor no ha obtenido la certificación y además la ha registrado, resulta que la operación hipotecaria se frena. Sí. O sea, si no hay tasación, por ley, nosotros no podemos constituir una hipoteca. El registrador exige una tasación. Si no hay tasación, no hay préstamo hipotecario, con lo cual, por lo menos, no puede haber una compraventa con préstamo hipotecario. Pero ¿hasta qué punto consideráis que es algo relevante en una normativa técnica el incluir este elemento? No sé si es relevante o no, pero si la introducen, hay que cumplirla. O sea, quiere decir, las normas no se opinan, las normas se acatan. Entonces, no lo sé. Yo te diría, Íñigo, que no lo sé. Lo que sí parece que tanto en compraventa de vivienda como en alquiler, la tendencia a que inquilinos y compradores exijan conocer la eficiencia energética de un inmueble es creciente, ¿vale? Y eso yo creo que lo tenemos que arreglar. Yo creo que la emisión de certificado de eficiencia energética hay que profundizar bastante en ello, ¿vale? Estoy contigo. Hay que profundizar. Si el hecho de que un inmueble no tenga un certificado de eficiencia energética sea conditio sine qua non para que pueda financiarse, pues no sé si es necesario, pero la verdad es que la gran mayoría, una cantidad relevante de inmuebles se adquieren a través de hipoteca. Entonces, Sí, la cuestión es, yo tengo mi vivienda, quiero una ampliación del crédito hipotecario, mi hipoteca tiene hace 10 años, con lo cual no tengo la certificación de eficiencia energética. Esto es un requisito adicional que me pones para poder prestarme dinero. Pero si lo veo desde el punto de vista de las garantías ya constituidas, las entidades financieras tienen la obligación de revisar sus colaterales de sus créditos, que además están en muchas ocasiones movilizados en forma de cédulas, y tienen que revisar anualmente, lo sabes tú muy bien, Julio, porque lo has hecho muchos años, hay que revisar esos valores. Tengo que decirle yo, sociedad de tasación, a usted, entidad financiera, que no le puedo dar valor sencillamente porque no he dispuesto. pues si la norma lo dice, no lo tendrás que decir. Lo que no sé es lo que va a pasar a partir de ahí, pero yo creo que tendría sentido que una transacción tenga una obligación de tener un certificado de eficiencia energética para dar seguridad a un comprador, igual que a un inquilino, como otros, bueno, como el IBI, la comunidad, como todos el resto de requisitos necesarios para poder transar un inmueble, pero introducirlo dentro de la opinión de valor, que es garantía de una hipoteca, genera muchas dudas en su aplicación y en su revisión, en su actualización. Y sobre todo nos referimos a que actuarían sobre hipotecas pasadas, ¿no? Otra cosa es que hables digas a partir de, ¿no? O sea, desde que publicas la norma dices, oye, a partir de las hipotecas que se den deben llevarlo, pero claro, si ya retrotraemos a hipotecas que pueden tener 15 o 20 años, pues se va a complicar el tema, sí, pero hombre, yo espero que sea a partir de, no efecto retroactivo, porque claro, lo que tú estás diciendo es que va a tener efecto retroactivo, ¿eh? Sí, es la orden que yo tengo que cumplir en cualquier valoración. Esta es la cuestión, o sea, tiene efectos retroactivos, claro que los tiene. Entonces, pues va a complicar el tema. Bueno, no sé cuánto tiempo tengo. 3 minutos, bien. Me da tiempo entonces a meter la última cuña. Bueno, el orden ECO dice muchas más cosas de índole más técnico que no vamos a abordar, pero sí hay una cuestión que me parece por lo menos curiosa, ¿no? Y es que vosotros sabéis que el mercado de la vivienda, tal y como está planteado, ya sabemos que el mercado de las oficinas y de ahí nos puede dar un máster Miquel, pero el mercado de la vivienda se mide en términos de superficie construida con parte proporcional de zonas comunes. Entonces, digamos, la unidad de medida que utilizamos en general todos en el mercado. Pues la orden ECO ahora viene a decir
que nosotros debemos trabajar en términos de superficie útil, es decir, superficie pisable. Esto tiene efectos porque, claro, desde el punto de vista de la publicación de las ofertas, deberemos recoger esa superficie y la ponderación que nosotros podremos hacer de las zonas comunes funcionará de forma distinta. Con esto quiero decir que probablemente vayan a cambiar los valores, ceteris paribus, la misma promoción el día antes de la promulgación, digamos, de esta orden, al día siguiente, ¿no? Pero además nos va a obligar a nosotros, las sociedades de tasación, y a los usuarios de los informes de tasación, a trabajar en otra base. Es decir, antes podíamos comparar, digamos, viviendas de años anteriores, valoraciones de años anteriores en base a la superficie construida, y ahora vamos a tener que hacer con respecto a la útil, ¿no? Que ya sé que al final nos acostumbraremos todos, pero primera impresión sobre eso. Bueno, yo creo que es importante que nos pongamos de acuerdo en el coeficiente de paso y cómo pasamos de construidas a útiles, para que no apliquéis estrictamente el término de prudencia y nos minoren los inmuebles. Claro, bueno. Con lo cual yo creo que sería importante que nos pusiéramos de acuerdo en los criterios para pasar de construidas con zonas comunes a útiles, ¿vale? El coeficiente de paso. Y a partir de ahí, bueno, pues ir trabajando con ello. Sí, no, el riesgo es ese, que quiere decir que la norma suponga que lo que has dicho tú, que una promoción que valía X, ¿no?, al día siguiente valga X menos algo. Eso ahí va a generar un problema, pero bueno, que la forma de medir sea de una u otra, pues eso, a los 5 años no nos acordará del sistema antiguo y todos trabajaremos con el nuevo, ¿no? Pero el problema es que te supongan valoraciones diferentes antes y después de un mismo bien. Pues yo creo que estamos. No sé si tenéis algo más que decir. Salvo que haya preguntas o así. No sé si hay alguna pregunta. Miquel. Sí, hay un tema que Moody's anunció hace un año y pico. Gracias. Iba muy rápido. Moody's anunció hace un año y pico que, claro, con las limitaciones que mete el Gobierno a la ejecución hipotecaria cuando las familias son vulnerables, podría afectar al valor de las titulizaciones. Es decir, en definitiva, tienes un colateral, tienes una garantía que teóricamente es ejecutable, pero alguien te dice desde la Moncloa que no lo va a ser o que va a ser mucho más difícil. ¿En eso se ha hablado algo a la hora de meterle mano a una menor valoración de...? Porque claro, necesitarías ya rizar el rizo y hacer una valoración del propietario en cada momento. Claro, sí. Está muy bien traído. Si además de tener que ser valoradores y tener que ser auditores de cuestiones medioambientales y de sostenibilidad, además tenemos que ser un consultor en materia de ejecutabilidad judicial de las garantías, pues yo no sé, yo creo que 300 euros por tasación se queda un poco corto, quizá, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Pues muchas gracias, Julio, muchas gracias, John. Muchísimas gracias a vosotros.